Bueno, parece increíble, pero cuando yo tenía 4 años, ya sabía quiénes eran los dueños del país. Te cuento cómo es esta cosa algo extraña. Hijo único, caprichoso, consentido. Yo iba al cumpleaños de un primito mío y ponían la mesa con las velitas para que él las apagase. Y yo me ponía al lado del poste donde estaban las velitas para apagarlas yo, que no tenía nada que ver, que no era el protagonista del cumpleaños. Entonces mi viejo dulcemente me sacaba de una oreja a un costado y me decía: ¿vos te crees que sos el hijo de Mitre? Y yo no sabía quién era Mitre, pero me fui dando cuenta que en el país había alguna gente que se llamaba Mitre que podía apagar las velitas de los cumpleaños de los otros cuando no le correspondía. Y después ocurría que mi vieja me llevaba al centro de la ciudad y yo me empacaba delante de alguna juguetería y con una gran precisión marcaba el juguete más caro. Che, pero no se puede, yo no tengo la bolsa de Anchorena. Y si yo aprendí allí ya que Anchorena era alguien que se podía comprar los juguetes más caros de todas las jugueterías de la Argentina. Después de andar varias décadas incursionando en la historia, a través de los catastros de las propiedades en la provincia de Buenos Aires, a través de los datos económicos, del protagonismo político, llegué a la misma conclusión, que Anchorena como expresión de los estancieros de la Pampa Húmeda y Mitre como expresión del gran comercio importador y exportador, eran los dueños del país hacia 1860, 1870 y por bastante tiempo más. Norberto Galazo cuenta la versión de la historia argentina silenciada por las academias. Metódico y memorioso, realiza sus trabajos de investigación recluido en su estudio de Parque Chacabuco. En este barrio porteño nació, creció y tuvo sus primeras contradicciones históricas. Su madre era maestra, su padre tenía una joyería en el barrio de Parque Chacabuco. Él, hijo único, creció entre tíos radicales y socialistas. A mí me ocurrió en ese momento que las primeras lecturas mías fueron lecturas de divulgación del viejo Partido Socialista, que era un partido socialdemócrata, reformista, bastante liberal, por otra parte, pero resulta que la mayor parte de mis tíos y la familia materna eran un tanto así liberales, sarmientinos, medios progresistas, diríamos, en la época y fervorosamente antiperonistas. Entonces yo, con esas lecturas que tuve, supuse, teóricamente, que todos los trabajadores debían ser socialistas, porque ahí hablaba de los trabajadores, pero las ideas eran ideas más bien liberales, ¿no? Entonces hablé con 2 o 3 personas de una fábrica que estaba acá frente al Parque Chacabuco, acá cerca, de la Royal, que hacían esos para postres Royal, y me llevé el chasco de que no encontraba un socialista por ningún lado, en los trabajadores, ¿no? Eran mayoritariamente, casi totalmente peronistas. Entonces, bueno, esta contradicción que le ocurrió a mucha gente, bueno, en mi caso llevó a tratar de entender qué era este fenómeno del peronismo. Porque los trabajadores, que según la teoría y los libros debían ser socialistas, resulta que no eran socialistas ni comunistas, sino que eran peronistas. Ahora soy la obrera que trabaja en la fábrica con un brillo de dicha ferviente en la mirada. Y yo soy el obrero que sin cesar trabaja por un pan más caliente que a todos nos alcanza. Y el rico no me mira con desprecio y con lástima. Soy mujer como todas, de todas hermanas. Y esta verdad gritamos, con la boca cuajada de fervor y fiereza, ahora es nuestra la patria. Esta patria perfecta, 2 nombres la levantan. Perón, que es la grandeza, y Evita, la esperanza. Marcha de la libertad. ¡Vive una muerte argentina!
Después entré a la facultad, y cuando entré a la facultad, al poco tiempo se produjo el golpe del 55, es decir, el derrocamiento de Perón, y esto consiguientemente producía discusiones y polémicas. Siempre el peronismo produjo polémicas y aún produce polémicas, pero en aquel tiempo eran bastante ardorosas las polémicas, y eso a mí me llevó a una inquietud política. Años 56, 57, que en gran medida fue lo que me llevó a la historia. Es decir, para saber quiénes somos, tenemos que saber de dónde vinimos, cuál fue nuestro pasado. Aunque su principal inquietud era la historia, decidió estudiar economía. Cuando en el curso de la carrera de contador público advertí que muchas de las enseñanzas de la facultad eran tendenciosas, no decían que eran tendenciosas, decían que era la verdad científica, ¿no? Esto es lo más grave. Por ejemplo, en economía, profesores liberales en economía que enseñaban teoría clásica de Adam Smith y David Ricardo y se negaban a advertir la importancia de Keynes, de Marx y de otros aportes que se hicieron después, ¿no es cierto? La historia argentina que le habían enseñado a Norberto Galasso se desprendía de los libros de Bartolomé Mitre. En la escuela yo había recibido una enseñanza de la historia con un perfil determinado, en la escuela primaria, en la secundaria, que estaba ratificado por los letreritos de todas las calles, ¿no? Los nombres de las plazas, las estatuas. Todo esto configuraba una interpretación de la historia que es la historia mitrista. En algunos casos abrumadoramente. Si uno piensa que Rivadavia tiene, creo que 16 kilómetros a cuatro letreros por calle, por cuadra, son una pila tremenda de letreros. Y que además, si uno va del sur al norte o del norte al sur, tiene que cruzar Rivadavia. Entonces, con el tiempo empecé a advertir que había otras interpretaciones de la historia, que había otros autores. Fíjate que estoy hablando del año 56, 57, 58, un momento de una gran producción intelectual. Ahí aparecen libros de Jaureche, de Escalabrini Ortiz, de Rodolfo Puigros, Hernández Arregui, Jorge Abelardo Ramos, Eduardo Astesano, Fermín Chávez, José María Rosa, algunos de los cuales yo me traté de acercarme para encontrar una respuesta de cómo era que daban otra interpretación distinta de la que me había dado el colegio, ¿no? Y por qué el colegio no admitía que hubiese varias interpretaciones sobre un hecho, ¿no es cierto? La influencia del pensamiento de Galasso no opera sobre la academia. No opera sobre los profesores de historia. No opera sobre las editoriales y los sectores consagrados del pensamiento histórico. El pensamiento de Galasso arraiga en los sectores juveniles que hoy están entrando a la política, están empezando a tratar de entender este país, este nuevo país que nos legó la segunda década infame. Y le dicen, ¿no puedes dar una colección completa de los materiales de forja? Sí, claro que le puedo dar. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos un compañero que está en Italia, que se llama Juan Perón, a quien le mandamos los primeros y quiere leerlos todos. Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, para lo cual se despojó a los colectiveros, a los embuses, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a
impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción humana. Galasso se acercó a la historia por una necesidad política. Sus maestros fueron aquellos hombres que tras la caída del gobierno de Irigoyen en la década del 30, crearon la fuerza de orientación radical de la joven Argentina, la Forja. La consigna: dejar de ser una Argentina colonial y pasar a ser una Argentina libre. Nuestro país estaba destinado a ser un campamento de colonias extranjeras. Yo fui encontrando un pensamiento distinto del pensamiento que me habían enseñado en la facultad. Lo que más me llamó la atención en el año 61 es una charla de Arturo Jauretche en Plaza Italia, que yo fui a escucharlo, y que Jauretche hizo mención a otro maldito, Manuel Ortiz Pereira, que era amigo de él, hombre de Forja. Y decía, Ortiz Pereira me decía siempre, en la Argentina llueve riqueza, porque Argentina tiene todos los climas, tiene todos los recursos, ¿no? Llueve riqueza, ¿y por qué estamos la mayoría, y el pueblo, por qué está seco y no se moja? Decía Jauretche. Entonces dice, Ortiz Pereira al mismo se contestaba y decía, no se moja porque Argentina está techada. Y tiene dos canaletas, una que llevan la riqueza a Londres y otra que llevan la riqueza a Nueva York. Ese techo se llama imperialismo. Y después Jauretche decía, en realidad el peronismo no llegó a poder quitar todo ese techo, pero le hizo un gran agujero y entonces la riqueza empezó a llover sobre los argentinos y empezamos a mojarnos y empezamos a estar mejor. En realidad ese agujero de que decía Jauretche es lo que en la facultad le llamaban distribución del ingreso. Arturo Jauretche fue uno de los fundadores de Forja. Nació en 1901 en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Una vez en la capital federal, fue ensayista, escritor y político. Tuvo una activa militancia en las filas irigoyenistas. Incluso participó en el levantamiento radical de Paso de los Libres en 1933, donde fue tomado prisionero. 10 años más tarde, adhirió a los principios del recién nacido movimiento justicialista. Hay un personaje clave en la formación de Jauretche, que es Manuel Ortiz Pereira. Manuel Ortiz Pereira era un abogado que había sido procurador de la Nación durante el gobierno de Irigoyen. Fue defensor de Irigoyen como abogado, fue defensor de Irigoyen después del 30, y tenía escrito un par de libritos, no muy importantes, pero sí muy profundos en cuanto a la crítica a las maneras de pensar la Argentina. Es el que inventa las palabras que después Jauretche vulgariza, cipayo, vendepatria. Todas esas palabras están ya en los textos de Manuel Ortiz Pereira. Y Jauretche decía que nos habían asonsado, que la escuela, los libros, los malos libros, la cultura organizada por los sectores dominantes, nos había asonsado para que no descubriésemos la verdad, y que él no era un vivo, él no era nada más que un gil avivado. Era un gil como tantos otros, pero que se había avivado de algunas cosas. Es muy importante en la formación de Jauretche también el pensamiento anarquista. Los anarquistas le enseñan, según Jauretche dice, las contingencias de la política, la cosa contingente de la política, que no queda más remedio que apoyar lo menos peor cada vez que es necesario, porque bueno, pensar que todo va a caminar por los carriles de los ideales que uno tiene es muy mágico. La política en realidad es práctica, es una cosa de saber optar en cada circunstancia por lo que es posible. Con una destacada ceremonia se inaugura la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la vecina localidad de Merlo. Están presentes el vicegobernador de la provincia y el ministro de Gobierno y la totalidad de los directores de la primera institución de crédito provincial. El nuevo edificio es bendecido y de inmediato hace uso de la palabra el presidente de la institución, doctor Arturo M. Jauretche. En su discurso afirma que al inaugurar la sucursal de Merlo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires pone de relieve su determinación de llevar su ayuda a todos los pueblos,
aportando la realidad de una obra a tono con las directivas del gobierno de la provincia y con el propósito de fortalecer la unidad creadora en el orden económico. El eje del forjismo era la formación de la conciencia nacional. Dentro de la organización participaban intelectuales, políticos y también autores de grandes tangos como Homero Mansi. El caso de Mansi es un caso singular. Viniendo de Santiago del Estero a Añatuya, llega a Buenos Aires, se aquerencia en el barrio de Boedo y ahí empieza directamente a la militancia reformista en la Facultad de Derecho, ¿no? Y luego de esa militancia reformista, ¿no?, con el caudillo radical, con Irigoyen, pasa a formar eso que fue tan importante, que fue Forja, junto con Ortiz Pereira, junto con Gabriel del Mazo, junto con Jaureche, forma Forja, y después se tiene que abrir, digamos, de todo eso, porque bueno, el radicalismo se derechizó, y entonces, digamos, la opción que encuentra Mansi para eso es ese lugar, parece, donde todo se conduce, que es el peronismo. A fines de la década del 30, a través de Mansi, le llegaron los primeros escritos del pensamiento nacional al coronel Juan Domingo Perón. Mansi era un personaje muy particular, además de ser 7 años más joven que Perón. Era una especie de chico maravilloso, de joven, escribía poesía a los 12 años. Era un hombre de la noche, le gustaba mucho el café, le gustaban los tragos, le gustaba la vida bohemia, pero además le gustaban mucho los burros, le gustaban los caballos. Y dejó fortunas en el hipódromo. Tanto que a pesar de ser su barrio Boedo, se muda a un departamento enfrente del hipódromo de Buenos Aires. Se muda a Avenida del Libertador y Oro. Una zona que, desde el punto de vista social, estaba por encima de sus posibilidades. Y en ese edificio vivían unos militares, unos coroneles. Y él se los encuentra en el ascensor y bueno, entre entablar diálogo con estos milicos, les cuenta que él, bueno, era forjista, todo lo demás. Entonces, ¿qué hacen? Le da los cuadernos de forja. Los milicos se vuelven locos con los cuadernos de forja. Dice, a ver, quiero más, y quiero más, y quiero más. Y entonces le va dando, hasta que un día se los encuentra en el ascensor, una anécdota que cuenta él, y le dicen, ¿no nos podés dar una colección completa de los materiales de forja? Sí, claro que les puedo dar. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos un compañero que está en Italia, que se llama Juan Perón, a quien le mandamos los primeros y quiere leerlos todos. Muchos creen leer en muchos discursos de Perón ideas de Jaureche, anécdotas de Jaureche, giros jaurechianos. En la propia redacción de el famoso Estatuto del Peón hay quienes creen ver la pluma incluso de Jaureche. Hay dos grandes etapas. Acá hay un punto muy importante de pensamiento nacional. Si en lo nacional pensamos las vertientes de reivindicación social y de autonomía y no local, digamos, no los pensadores argentinos. Yo creo que hay un primer gran momento que es la reforma universitaria de Córdoba, ¿no? Donde por primera vez desde las universidades se plantea la necesidad de formular un pensamiento autónomo, latinoamericano y nacional, para dar cuenta de la complejidad de nuestras sociedades. Esto retoma algo que ya lo había planteado, no sé, Martí en 1890 o Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, hacia 1825. Digo, ellos retoman una tradición que va a tener otro momento muy importante en Forja, a mitad de los años 30, donde de alguna manera el radicalismo intransigente y sectores que no venían del radicalismo, pero que estaban cercanos a este movimiento, como es, no sé, Luis de Lepiani, Moisés Levenson, Jaureche, Homero Mansi, Scalabrini Ortiz, etc., van a sentar las bases de un pensamiento nacional que después se va desarrollando a lo largo de los 40, 50, 60 y comienzos de los 70. El triunfo de esa corriente cultural nacionalista es lo que logró que en el fondo hubieran dictaduras y también pobreza que tuvimos en el siglo XX, ¿no? Hubo dictaduras militares, porque este nacionalismo tomó como paradigmas, como modelos, es decir, como arquetipos, a los militares, cuando en el siglo XIX más bien se buscaba exaltar lo civil, lo democrático, lo republicano. Yo distingo la corriente
liberal del siglo XIX de la corriente nacionalista de derecha, tradicionalista católica, de principios del siglo XX, con toda claridad. Discutir la historia oficial traía sus consecuencias. Muchos pensadores fueron silenciados por sus ideas. Eran los malditos. Arturo Jauretche decía que existe una superestructura cultural, una maquinaria ideológica, que así como da prestigio a determinadas personas, que a veces a lo mejor lo merecen y a veces no, otras veces silencia a determinadas figuras. Galasso lo que aporta con sus investigaciones, con sus biografías, con sus trabajos históricos, es la reconstrucción de la continuidad de un proceso histórico que había quedado fracturado, que había quedado interrumpido por la represión, además por esta cosa tremenda de la censura que se ejerció sobre el pensamiento nacional. No te olvides que Jauretche, Ramos, Hernández Arregui, Pepe Rosa, todos ellos formaban parte de la literatura obligatoria de las carreras humanísticas de la universidad hasta 1976. Fueron metódicamente eliminadas, borradas, desaparecidas. Lo curioso es que los organismos oficiales no se escandalizaron porque San Martín fuera un agente inglés, pero sí se escandalizaron porque San Martín fuera hijo de India. Se dicta un curso de historia en el Teatro ND Ateneo de esta ciudad de Buenos Aires. Realmente orgullosos de haber organizado este ciclo. Es emocionante ver la cantidad de gente que ha respondido a esta convocatoria. Este ciclo lo va a tener a cargo el profesor Norberto Galasso y para nosotros es un doble orgullo abrir una sala para echar una mirada diferente a la historia. Se trata de que en esta situación que vivimos los argentinos, que estamos en una búsqueda de saber por qué estamos como estamos, lo mejor es sumergirse en la historia. La historia oficial es la que no da respuesta a estas cosas, entonces vamos en busca de otra historia, tratando de tomar fuerza en el pasado para ver si con eso podemos avanzar hacia el futuro. La historia argentina está cubierta de mitos, ¿no? Cuando se dice que San Martín cruzó la cordillera de los Andes con un caballo blanco, eso es una tontería. Ningún general de un ejército de caballería va a ir con un caballo perfectamente identificable desde lejos para que lo maten. Esta política de la historia indudablemente fue diseñada por los gobiernos oligárquicos de fines del siglo XIX, básicamente por Bartolomé Mitre, que percibió la necesidad de dar una historia oficial en la cual, de alguna manera, se silenciaban determinados aspectos, se daban perfiles de héroes nacionales totalmente anodinos, y de alguna manera, que es, por ejemplo, típicamente el caso de San Martín, es como que la política de la historia suponía vaciar de contenido de ideas a estos héroes nacionales, cubrirlos de bronce y dejarlos con el dedito apuntando para el norte, de manera tal que no tuvieran incidencia en lo que pudiera pasar. En el año de su exaltación han desfilado las fuerzas de la patria. San Martín las ha visto pasar iluminadas por su fe americanista y desfilar bizarras ante el pueblo que honra en ellas al genial conductor cuyo espíritu los guía.
desfilan ante él como en una visión, rindiéndole con el pueblo el homenaje de eterna gratitud. Es que 100 años después, el padre de la patria está más cerca de nosotros que a su paso por la tierra. Peor todavía decir que San Martín cruzó los Andes con bandera argentina, porque esto se ha hecho cantar en los colegios y todavía se hace cantar a los chicos que la bandera argentina a la cima de los Andes escaló. No escaló nada la bandera argentina. San Martín iba con bandera del ejército de los Andes, porque no podía llegar a Chile con bandera argentina si tenía jefes chilenos en su ejército. El ejército de San Martín era un ejército de los Andes, era un ejército argentino-chileno. ¡Soldados! Esta es la primera bandera independiente que se ha levantado en América. Jurad sostenerla muriendo en su defensa, como yo lo juro. Pero el tema fundamental estaba dado con que San Martín era una figura con demasiado prestigio, totalmente opuesto a Rivadavia. O sea, el enemigo fundamental de San Martín era Rivadavia, a quien en 1816 o 1817 le había robado el ejército de las Provincias Unidas, porque Rivadavia no quería que continuara con la campaña del cruce de los Andes y le ordena retornar a Buenos Aires. Frente a eso, San Martín renuncia como general del ejército de las Provincias Unidas, convoca a una consulta, todavía se festeja en Mendoza la llamada consulta, y por decisión democrática de los oficiales y de la tropa, deciden continuar adelante. Por eso el ejército que cruza los Andes se llama precisamente Ejército de los Andes y no Ejército de las Provincias Unidas. Por supuesto, Rivadavia esta se la tiene jurada. Por eso tampoco se explica por qué San Martín, en 1928, decide volver a la Argentina. Y, oh casualidad, llega al puerto de Buenos Aires y no se quiere bajar del barco. Entonces, o es muy neurótico, pero sí neurótico grave, o algo ha pasado. ¿Y qué es lo que había pasado? Que como consecuencia de la guerra con Brasil y de los manejos que ha hecho Rivadavia, cae el gobierno de Rivadavia, es elegido Dorrego. Dorrego era también del grupo morenista al cual pertenecía San Martín, y le dice a San Martín: volvé, que no hay más problema, ya lo bajamos. Y es ahí cuando él vuelve, pero aquí que cuando el barco está saliendo de Río de Janeiro, él se entera que Lavalle ha fusilado a Dorrego. Es decir, nuevamente los unitarios dominan Buenos Aires, que son los enemigos de San Martín. Por eso llega, Lavalle le dice: baja, no, ni por casualidad. Hacia el año 2000 se discutieron dos cosas. Una de ellas era si San Martín era hijo de India. Que esto lo habían sostenido Herrera Vegas, Chumbita y después García Hamilton en su libro. Yo doy la versión de que pudo haber sido hijo de una indígena, que era una versión que en la época la daban todos los historiadores, la daba el mismo Ernesto Quesada, en fin, la dieron historiadores chilenos. Alberdi dice en algún momento que cuando lo conoce a San Martín, Alberdi dice: no es tan indio como tantas veces me lo habían pintado, sino solamente un hombre de color moreno. Se basaba esta afirmación en que los familiares de Alvear decían que San Martín era hijo de Alvear, de don Diego de Alvear y de Rosa Guarú, una india. Vicuña Maquena dice claramente: en las venas de San Martín corre sangre mestiza. Y San Martín, cuando va a hablar con los indios pehuenches en Mendoza, les dice: yo soy un indio como ustedes y los quiero liberar de los españoles que les robaron las tierras. Pero al mismo tiempo, el doctor Juan Bautista Sellán sostuvo en un libro que San Martín era un agente inglés, en un libro que se llama San Martín y la tercera invasión inglesa. Lo curioso es que los organismos oficiales no se escandalizaron porque San Martín fuera un agente inglés, pero sí se escandalizaron porque San Martín fuera hijo de India. Galasso se diferencia de historiadores liberales y socialistas. En su primer libro sobre Mariano Moreno, cuenta detalles sobre el plan de operaciones para liberar a América Latina de la dependencia hispánica. Y ahí me apareció la figura de Moreno, que me cautivó y me sigue cautivando todavía, ¿no es cierto? Como un gran revolucionario y como el hombre capaz de tomar
las ideas que imperaban en Europa en aquel tiempo, de los enciclopedistas, de la Revolución Francesa, de los grandes filósofos españoles, pero adecuarlas a la realidad, replantearlas en la realidad hispanoamericana, ¿no? Las posiciones de Moreno, de Belgrano, de San Martín, de Artigas, de Bolívar y demás, son las más avanzadas del pensamiento occidental en el siglo XIX y te diría que hasta el momento, ¿no? Es decir, es el primer continente en el cual se plantea la eliminación de la esclavitud y de la servidumbre indígena y el reconocimiento como ciudadanos plenos de estas castas supuestamente inferiores. El plan de operaciones había provocado toda una polémica entre Mitre, que se negaba a aceptarlo, Grusac, que se negaba a aceptarlo también, Levene también, y en contra de ellos Piñeiro, Norberto Piñeiro, que insistía en que el plan de operaciones era el programa de la Revolución de Mayo, y después Puigros, que fue uno de los que más, Rodolfo Puigros, que fue uno de los que más lo defendió. El plan de operaciones de Mariano Moreno creo que no está absolutamente comprobado que haya sido de Mariano Moreno, pero pudo haber sido perfectamente, porque Moreno era un jacobino, ¿no? Era un hombre, digamos, partidario de la Revolución Francesa y con una clara acentuación, digamos, de la línea de vanguardia, así que pudo haberla escrito. La cosa no era simplemente una discusión historiográfica, en el fondo era una discusión política. ¿Para qué se había hecho la Revolución de Mayo? Si en Moreno la Revolución de Mayo se había hecho para terminar con los privilegios de cuna, para terminar con los escudos nobiliarios, para levantar al indio que estaba esclavizado, e incluso para llevar a cabo transformaciones económicas muy importantes, a tal punto que Moreno dice textualmente que la fortuna agigantada en pocas manos no es beneficiosa para los países porque es como el agua estancada y se pudre, que la riqueza debe circular, que entonces para que el agua circule hay que hacer acequias y entonces el agua va a dar vida a todo el campo, es decir, el país está mejor si la redistribución del ingreso alcanza una importancia muy grande y beneficia a todos los ciudadanos. Esto dicho en 1810 provocó el pánico de alguna gente, todavía provoca el pánico de alguna gente. Mariano Moreno, demócrata por excelencia, nació el 23 de septiembre, murió en alta mar el 24 de enero de 1811. El monumento que perpetúa su memoria se halla ubicado en la Plaza Lorea. Con esta mirada crítica, Galasso recuerda las sonceras de Jauretche sobre Domingo Faustino Sarmiento. Era un gil como tantos otros, pero que se había avivado de algunas cosas. Se había avivado, por ejemplo, que cuando decían Sarmiento no faltaba nunca a clase, cuando llovía se ponía una gorra, la capa, las botas, el paraguas para ir a clase, porque desesperadamente quería ir a clase, Jauretche decía, pero nunca han ido a San Juan, no saben que en el periodo escolar en San Juan no llueve. Entonces, de esta manera destruía el mito, ¿no? Como tantos otros mitos, ¿no? No embrome con sonceras. Sarmiento era un tipo muy mal educado, por ejemplo. Nadie tan bárbaro como Sarmiento, que por algo era pariente de Quiroga. Yo soy una mula sanjuanina y ni ellos ni nadie me harán perder la senda. Que me den un poquito así de calce y ya verán cómo le hago un hijo macho a la historia de este país. Yo tengo una visión de Sarmiento, si bien creo que tenía defectos, era muy vehemente, muy impulsivo, podía ser cruel algunas veces en las relaciones humanas, pero fue un amante del progreso y un gran impulsor de la educación. Fue el hombre que transformó a la Argentina a través de la educación pública. Entonces, cuando las maestras dicen Sarmiento un modelo de ejemplo, un modelo de chico, Sarmiento en Recuerdos de Provincia dice las amonestaciones que le ponían a él por su inconducta. Y tenía inconducta de grande, cuando agarraba un fardo de pasto y se lo mandaba de regalo a un diputado con el cual había discutido el día anterior, como diciendo que era un burro. ¡Mocoso sinvergüenza! Había sido delicado. Claro, es más tierna la alfalfa del presupuesto. Con que fue usted, ¿no? Quise decirle lo que siento. Solo un cuadrúpedo es capaz de escribir esto. Tengo el derecho de escribir lo que pienso. Escribir para insultar es propio de los malvados y de los estúpidos. Mira sus palabras. Los que bien medir son sus cosas. ¡Mira, ¿qué está loco? ¡Pásame! Recuerdo que Jauretche hablaba un poco del mito de civilización y barbarie, ¿no? Y él quería reivindicar lo nacional, lo popular. Yo tengo la visión de... Yo lo conocí también personalmente a Jauretche, era un personaje muy pintoresco, muy interesante, muy simpático inclusive. El nacionalismo pensaba que la generación de Sarmiento era una generación que había preferido lo extranjero
sobre lo nacional. Esa es la gran crítica que le hace Jauretche a Sarmiento. Lo que pasa es que Sarmiento creía que lo nacional era la intolerancia de la religión, el fanatismo religioso, el absolutismo político, y que había que traer instituciones extranjeras, por ejemplo la educación pública, que no existía en la Argentina, por ejemplo la división de poderes, que no existía en la Argentina, sino que la inventa Montesquieu, un francés, que había que traer la libertad económica, que la inventan los ingleses con Adam Smith. Entonces, efectivamente, Sarmiento fue un extranjerizante porque creía que había que traer todos los adelantos que estaban en el mundo y establecerlos acá. En el siglo XIX, Sarmiento dijo que el anagrama de argentino es ignorante y agregó: luchemos para que no sean sinónimos. Arturo Jauretche le contestó a mediados del siglo XX: no le crea a Sarmiento, su verdad es mentirosa. Con su nombre no se puede formar otra palabra más que mentirosa. Estas tres cuestiones fueron suficientes para que Ugarte fuese boicoteado por los poderes dominantes, por la propia izquierda tradicional de la Argentina y por todos aquellos sectores que no querían que nada cambiase. Norberto Galasso buscó reivindicar las figuras de los malditos, escritores y poetas con otra visión, silenciados y olvidados por la historia. Discépolo pintó con sus letras las imágenes de una época infame. Discépolo y su época se tituló el segundo libro de Norberto Galasso. Fue una biografía muy cuestionada sobre Enrique Santos Discépolo, una figura que lo había impactado desde chico. Cuando Discépolo adhiera al peronismo en el 51, en aquellas charlas famosas de Mordisquito, a mí no me la vas a contar, se producían en mi casa fuertes discusiones entre mi viejo, que era un socialista que se había adherido al peronismo, y mis tíos, que eran radicales fervorosamente antiperonistas y no comprendían cómo Discépolo, por una cuestión de sensibilidad social, que Discépolo lo que lo lleva a acercarse al peronismo es que ve que se cumplen todas una serie de leyes sociales, que la gente come más, que está mejor, que puede hacer turismo, etc. No lo comprendían eso de Discépolo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. A mí ya no me la podés contar, Mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez. Pero no podemos olvidar, digamos, el origen de la familia Discépolo, la sensación de atmósfera que hubo ahí en el barrio del Once con los anarquistas, con los que fueron coautores de las obras, de las primeras obras del hermano de Armando. Lo que toma Galasso me parece que es el pensamiento, ¿no?, nacional, el pensamiento nacional de esa década tremenda que es la década del 20, los cambios que ocurrieron ahí socialmente y cómo, digamos, pareciera como si en el cuerpo mismo de Enrique Santos Discépolo se hace eco, se hace cuerpo todo el malestar, digamos, social. Yo lo que quería probar es que los tangos más dramáticos de Discépolo están ligados a un momento muy dramático de la sociedad argentina, que son los años 30, ¿no? Y que especialmente cuando Discépolo compone Tres Esperanzas, que termina diciendo cachal, bufoso y chau, vamos a dormir, es cuando el índice de suicidios que yo pude ir construyendo con datos que me dieron en una biblioteca policial es más alto. Llega casi a 2 suicidios por día en Buenos Aires, año 32-33. Con esto lo que quería, no lo tenía muy claro, pero lo que quería en realidad era no sacarlo a Discépolo del tango, porque el tango es algo muy importante, pero sí decir que no solamente era el gran poeta del tango, sino que era un
un testigo de una época. Si Discépolo mostraba el rostro de una Argentina infame a partir de sus letras de tango, Raúl Scalabrini Ortiz también dejaba su testimonio como intelectual, diciendo que el país no era más que una colonia del Imperio Británico. Sí, indudablemente Scalabrini Ortiz es una de las grandes figuras del pensamiento nacional. Y su investigación acerca de los ferrocarriles en la época del 30 fue muy importante porque él pudo determinar que la Argentina, aquella Argentina, estaba condenada a lo que él llamaba el primitivismo agrario, es decir, no tener industrias. Una Argentina que era una economía complementaria del Imperio Británico y que por tanto estaba destinada por ese pacto que había hecho la clase dominante de la Argentina con los intereses británicos a importar artículos manufacturados especialmente de Gran Bretaña. A la nación, solo cuando los valores éticos morales se hallan en quiebra, se puede asistir con absoluta impasibilidad a un espectáculo de esta naturaleza. El transporte, un problema argentino, requiere urgente solución. Pero esta solución no llegará a través del abandono y la desidia tan característicos del andamiaje burocrático. Millones y millones de pesos abandonados a la vera del camino, mientras la nación padece el drama de la indiferencia. Juan José Hernández Arregui fue un pensador nacional que adhirió al movimiento peronista sin renunciar al marxismo. Claro, Hernández Arregui publica un libro, también otro maldito, en 1957, Imperialismo y Cultura, donde hace una muestra de qué modo buena parte de los intelectuales argentinos vinculados a la clase alta tienen una mentalidad colonial. Hace un análisis de los más importantes, hace un análisis, por ejemplo, de la revista Sur. Hernández Arregui era un militante de la izquierda que se va a estudiar filosofía a la Universidad de Córdoba. Y en un viaje que hace Jauretche a Córdoba y da unas charlas en Córdoba, él se vincula a Forja, siendo muy joven Hernández Arregui. A partir de esa vinculación que él establece con Forja, cambia su posición dogmática, marxista, por una posición nacional revolucionaria. Hernández Arregui acompaña este proceso con los mismos avatares que el resto de los forjistas que se hacen peronistas. El peronismo no toleraba la crítica, no toleraba el pensamiento independiente. Es criminal lo que se ha hecho de que lo conozca muy poca gente, porque debe haber sido uno de los argentinos de mayor cultura, no solo sobre la Argentina, sino del mundo, del conocimiento preciso de los intelectuales europeos y norteamericanos de su época, ¿no? Sin embargo, fue muy silenciado. Manuel Ugarte sostenía que debíamos incorporar la cultura mundial, pero elaborar nuestra propia cultura nacional, sin importar modelos. Fue un socialista convencido hasta su muerte, pero se negaba a copiar tácticas o ideas europeas. El socialismo debe ser nacional, dijo hacia 1911. Se me reveló entonces la figura de Manuel Ugarte, por ejemplo, como un caso extraordinario. Ugarte, que había formado parte de la codirección de la revista Monde en París, cuando vivía en Francia, en 1924, 1926, integrando un comité de redacción con Upton Sinclair, el gran escritor norteamericano, con Alberto Einstein, con Miguel de Unamuno, con Henri Barbier y con Máximo Gorki, con el gran escritor ruso. Y ahí tenía un lugar Manuel Ugarte, que ya tenía por entonces calle en México por su apoyo a la Revolución Mexicana, y que después figuraría en un mural en Quito, junto a San Martín, Bolívar y las grandes figuras de América Latina, y que en Argentina no conocía a nadie. No tengo la sensación que estuviera muy vinculado a estos grupos, te diría, más combativos, al estilo Jauretche, Scalabrini y demás, pero creo que fue uno de los pilares de las propuestas de integración latinoamericana
y sobre todo de relación con otros pensadores de América Latina. Porque me parece que una de algunas limitaciones o pequeñas limitaciones que tenía estas vertientes del pensamiento nacional era cierto provincialismo, digamos, ¿no? Provincianismo que tenía que ver con mirar desde la Argentina y no darse cuenta o no enfatizar lo suficiente que Argentina se encontraba en un espacio mucho más amplio que el propio país. Ugarte había dicho en 1902 que América Latina debía unirse, que era imprescindible la Unión Latinoamericana, así como estaban los Estados Unidos de América del Norte, debían estar los Estados Unidos de América del Sur y del Centro. En otro artículo había dicho también para la misma época que Estados Unidos tenía un poder expansivo que iba a dominar el resto de América Latina si América Latina no se defendía. Y después había dicho, cuando ingresó al Partido Socialista de acá de la Argentina, que el socialismo no podía copiar recetas de otros países, sino que el socialismo debía ser nacional. Estas tres cuestiones fueron suficientes para que Ugarte fuese boicoteado por los poderes dominantes, por la propia izquierda tradicional de la Argentina, y por todos aquellos sectores que no querían que nada cambiase. Tendría que decir, bueno, yo tengo determinada concepción filosófica, ideológica, y por eso mis libros de historia tienen una determinada óptica, miro la realidad desde tal punto, ¿no? Si la historia la cuentan los que triunfan, esto quiere decir que hay otra historia. Me parece que en momentos en que vuelve a plantearse el tema de un nuevo avance en la conciencia social en América Latina, no por casualidad vuelven a emerger estos pensadores o estas versiones de la historia, ¿no? Y también la academia comienza a preocuparse. Y hay momentos en que la sociedad argentina siente la necesidad de buscar sus raíces. Entonces empiezan en los colegios a hablarse de la identidad nacional, hay mesas redondas sobre la identidad nacional, empiezan a ver novela histórica, empieza a consumirse novela histórica, empieza a producirse este fenómeno de que algunos libros de historia son bestsellers, o que aparecen programas de historia por radio, ¿no? O por televisión, todos estos fenómenos que se dieron en los últimos años. Y bueno, y esto significa una politización, un interés por el país, un interés por saber quiénes somos y por saber a dónde vamos a parar, ¿no? La discusión de los forjistas era ¿cómo hacemos una nación? La discusión nuestra en los 70 era ¿qué hacemos con esta nación? Era la nación que era el producto del peronismo. Después de los años que van, del 76 al fin del 2001, al 19 y 20 de diciembre del 2001, la pregunta vuelve a ser la misma que se hacían los forjistas en su momento. ¿Cómo hacemos para reconstruir una nación? ¿Cómo hacemos para tener una nación? El trabajo que está haciendo Galasso, que es un trabajo muy ecuánime, muy fundamentado, muy de equilibrios y balances en términos históricos, es verdaderamente muy valioso y muy útil para conocer determinados personajes de la historia y sobre todo para revertir el silenciamiento de estas ideas o del potencial que tienen estas ideas, ¿no? Galasso tiene arraigo en los sectores más jóvenes de la universidad, en los que están entrando a la universidad, en los últimos años de la secundaria, en aquella mocosada que, por más que hayamos tenido una democracia fraudulenta y trucha y corrupta y todo lo que quieras, se formaron en la libertad del pensamiento. Y lo que le aporta a Galasso esa muchachada es preguntas, manera de construir sus preguntas. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Qué fuimos alguna vez? ¿Por qué no podemos llegar a ser lo que fuimos? ¿Qué nos enseña la historia? No hay posibilidad de hacer una historia neutra. La trampa está en que una historia tendenciosa como es la historia escolar se la muestre como la historia única, ¿no?
Lo que habría que decir es, bueno, yo tengo determinada concepción filosófica, ideológica, y por eso mis libros de historia tienen una determinada óptica. Miro la realidad desde tal punto, ¿no? Esto es la cuestión. Y cada uno, de acuerdo a la clase social, a los intereses que tiene, a su propia historia y al país que ambiciona, mira el pasado desde distinta manera. Bueno, parece increíble, pero cuando yo tenía 4 años, ya sabía quiénes eran los dueños del país. Te cuento cómo es esta cosa algo extraña. Hijo único, caprichoso, consentido. Yo iba al cumpleaños de un primito mío y ponían la mesa con las velitas para que las apagase. Y yo me ponía al lado del postre donde estaban las velitas para apagarlas yo, que no tenía nada que ver, que no era el protagonista del cumpleaños. Entonces mi viejo dulcemente me sacaba de una oreja a un costado y me decía: ¿vos te crees que sos el hijo de Mitre? Y yo no sabía quién era Mitre, pero me fui dando cuenta que en el país había alguna gente que se llamaba Mitre que podía apagar las velitas de los cumpleaños de los otros. Algún socialista por ningún lado, en los trabajadores, ¿no? Eran mayoritariamente, casi totalmente peronistas. Entonces, bueno, esta contradicción que le ocurrió a mucha gente, bueno, en mi caso llevó a tratar de entender qué era este fenómeno del peronismo. Porque los trabajadores, que según la teoría y los libros deberían ser socialistas, resulta que no eran socialistas ni comunistas, sino que eran peronistas. Trabaja en la fábrica, con un brillo de dicha ferviente en la mirada. Y yo soy el obrero que sin cesar trabaja por un pan más caliente que a todos nos alcanza. Y el rico no me mira con desprecio y con lástima. Soy mujer como todas, de todas hermanas. Y esta verdad gritamos, con la boca cuajada de fervor y fiereza, ahora es nuestra la patria. Esta patria perfecta, dos nombres la levantan: Perón, que es la grandeza, y Evita, la esperanza. En este barrio porteño nació, creció y tuvo sus primeras contradicciones históricas. Su madre era maestra, su padre tenía una joyería en el barrio de Parque Chacabuco. Él, hijo único, creció entre tíos radicales y socialistas. A mí me ocurrió en ese momento que las primeras lecturas mías fueron lecturas de divulgación del viejo Partido Socialista, que era un partido socialdemócrata, reformista, bastante liberal, por otra parte, pero resulta que la mayor parte de mis tíos y la familia materna eran un tanto así liberales, sarmientinos, medios progresistas, diríamos, en la época, y fervorosamente antiperonistas. Entonces yo, con esas lecturas que tuve, supuse, teóricamente, que todos los trabajadores debían ser socialistas, porque ahí hablaba de los trabajadores, pero las ideas eran ideas más bien liberales, ¿no? Y entonces hablé con 2 o 3 personas de una fábrica que estaba acá frente al Parque Chacabuco, acá cerca, de la Royal, que hacían esos para postres Royal.
y me llevé el chasco de que no encontraba cuando no le correspondía. Y después ocurría que mi vieja me llevaba al centro de la ciudad y yo me empacaba delante de alguna juguetería y con una gran precisión marcaba el juguete más caro. Che, pero no se puede, yo no tengo la bolsa de Anchorena. Y si yo aprendí allí ya que Anchorena era alguien que se podía comprar los juguetes más caros de todas las jugueterías de la Argentina. Después de andar varias décadas incursionando en la historia, a través de los catastros de las propiedades en la provincia de Buenos Aires, a través de los datos económicos, del protagonismo político, llegué a la misma conclusión, que Anchorena como expresión de los estancieros de la Pampa Húmeda y Mitre como expresión del gran comercio importador y exportador, eran los dueños del país hacia 1860, 1870 y por bastante tiempo más. Norberto Galasso cuenta la versión de la historia argentina silenciada por las academias. Metódico y memorioso, realiza sus trabajos de investigación recluido en su estudio de Parque Chacabuco.